Bienvenidos a Memorias Económicas. Hoy vamos a adentrarnos en una de las etapas más convulsas y menos comprendidas de nuestro país, los primeros 5 años del mandato de Benito Juárez, entre 1858 y 1863. Una época de guerra civil, reformas polémicas, crisis financiera extrema y una transformación radical del estilo de vida de millones de mexicanos. Un momento en el que los indígenas, mestizos, mulatos, criollos, españoles y pardos sintieron el colapso del viejo orden virreinal y el peso desigual de una modernidad impuesta por la fuerza. En este video te presentaremos 18 datos históricos profundos, extensos y reveladores sobre cómo se desmoronó la economía de los mexicanos bajo el inicio del gobierno juarista. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no te lo enseñaron en la escuela. 1. 1858. La Guerra de Reforma convierte a México en un campo de batalla económica. En enero de 1858 estalla formalmente la Guerra de Reforma, un conflicto civil entre liberales y conservadores que destruye la base económica del país. Comercios cerrados, haciendas saqueadas, caminos inseguros y una inflación galopante devastan las finanzas personales de todos, desde el campesino indígena hasta el burgués citadino. Las exportaciones caen, el comercio internacional se detiene y la economía informal se dispara. Los bancos colapsan. La propiedad se vuelve inestable. Los liberales de Juárez y los conservadores de Miramón luchan por territorios, pero quienes pagan la factura son los ciudadanos comunes, que pierden empleos, tierras y ahorros. 2. Suspensión de pagos y deuda externa, 1859, el año de la bancarrota nacional. En 1859, Juárez anuncia que México suspende el pago de su deuda externa por 2 años. Esta decisión, celebrada por algunos liberales como una jugada patriótica, se convierte en un suicidio económico. Las potencias europeas cortan relaciones comerciales, congelan créditos y comienzan a preparar represalias militares. Esta medida también espanta a los inversionistas internos. Se frena toda obra pública, se paraliza la inversión en ferrocarriles y se detiene el flujo de capital extranjero. La moneda nacional pierde valor y la pobreza aumenta exponencialmente en todas las regiones, sobre todo en el sur rural. 3. La Ley Lerdo y el despojo masivo a comunidades indígenas. La famosa Ley Lerdo de Tejada, 1856, aplicada con fuerza en los primeros años de Juárez, obligó a las comunidades eclesiásticas y también a los pueblos indígenas a vender sus tierras comunales. El discurso era modernizar, pero en la práctica lo que ocurrió fue un despojo brutal. Miles de indígenas zapotecas, otomíes, purépechas y mixtecos perdieron tierras ancestrales que fueron compradas por caciques, políticos y especuladores. Lo que prometía ser una reforma agraria liberal terminó hundiendo en la miseria a comunidades enteras, debilitando sus economías locales y despojándolas de su autonomía. 4. El peso económico desigual de la guerra, los mestizos y mulatos urbanos en ruina. Los mestizos y mulatos de las ciudades, que en el virreinato tenían acceso a oficios bien remunerados, comercio artesanal y pequeñas propiedades, vieron cómo su mundo se venía abajo. Las tropas liberales y conservadoras saqueaban talleres y almacenes, y el colapso de la seguridad pública volvió inviable cualquier emprendimiento. Los pequeños comerciantes mestizos, antes parte de una clase ascendente, fueron empujados de nuevo a la pobreza, sin crédito ni protección institucional. Su movilidad social fue detenida en seco. Pasaron de ser una clase emergente a una clase empobrecida y marginada. 5. La élite española, de privilegio virreinal a persecución juarista. Los españoles peninsulares, que habían conservado influencia durante décadas tras la independencia, fueron convertidos en enemigos del Estado por el gobierno juarista. Se les asoció con el clero, con los conservadores, con los capitales extranjeros parasitarios. Muchos fueron expropiados, perseguidos o expulsados. Sus fortunas se diluyeron en la guerra, sus redes comerciales se rompieron y sus hijos no pudieron heredar propiedades por la inseguridad jurídica. Lo que antes era una élite mercantil poderosa quedó desarticulada y empobrecida en pocos años. 6. La reforma educativa, letra muerta entre la miseria. Uno de los proyectos estrella de Juárez fue la educación gratuita, laica y obligatoria. Pero durante sus primeros 5 años, no hubo recursos, ni seguridad, ni infraestructura para implementar esas reformas. Las escuelas fueron usadas como cuarteles, los maestros huyeron por miedo o hambre, y miles de niños indígenas y mestizos nunca pisaron una aula. El ideal ilustrado quedó completamente divorciado de la realidad nacional. En muchos pueblos, el abandono educativo fue peor que en tiempos virreinales, donde al menos existían escuelas parroquiales sostenidas por la iglesia. 7. La reforma anticlerical como crisis económica encubierta. La expropiación de propiedades eclesiásticas no significó un reparto justo ni un beneficio generalizado.
Los bienes incautados fueron vendidos a precio de remate a las nuevas oligarquías liberales. Los hospitales, orfanatos, colegios y centros de caridad cerraron, dejando a los sectores más vulnerables, indígenas, mulatos, ancianos, viudas, completamente abandonados. Esto generó una crisis social con efectos económicos, aumentó la mendicidad, el crimen, la prostitución y la desnutrición. La Iglesia ya no podía sostener sus obras sociales y el Estado liberal no tenía ni capacidad ni intención de sustituirlas. 8. La inseguridad total, caminos, comercio y miedo. Viajar entre estados se volvió una ruleta rusa. Las rutas comerciales eran saqueadas por guerrillas, desertores, bandoleros o soldados sin paga. Comerciantes, campesinos y viajeros eran asesinados, robados o secuestrados. El comercio interestatal colapsó, provocando escasez de alimentos, inflación regional y desempleo masivo. 9. La vida cotidiana se encareció, del pan al jabón, todo subió. Entre 1858 y 1863, el precio del pan en las ciudades principales se triplicó. La carne, el jabón, el aceite, el maíz, la ropa, todo aumentó. Y no había salarios estables para compensarlo. El ciudadano común veía cómo sus monedas ya no alcanzaban para vivir como antes. La pobreza se volvió estructural. 10. Fracaso de la reforma fiscal. Nadie quería pagar impuestos a un gobierno en guerra. Juárez intentó modernizar la hacienda pública, pero el rechazo fue total. Comerciantes evadían, campesinos no entendían los nuevos tributos, y los ricos se beneficiaban de vacíos legales. La recaudación cayó a niveles críticos, obligando al gobierno a emitir deuda y papel moneda sin respaldo. Esto generó inflación descontrolada y desconfianza total en el Estado como ente financiero. La ciudadanía perdió toda fe en el sistema tributario. 11. Colapso bancario y crédito vedado a la mayoría, 1860-1863. Para 1860, de los 10 bancos que operaban en 1857 apenas quedaban 3 entidades en pie, el Banco de Avío, el Banco de Londres y el Instituto de Crédito Mexicano, cada uno atenazado por pérdidas millonarias y moratorias de pago. Los préstamos quedaron reservados a grandes comerciantes criollos o a inversores extranjeros con avales políticos. Los mestizos y mulatos, aun cuando presentaban garantías de tierra o cosechas, veían sus solicitudes rechazadas por considerar los clientes de alto riesgo. La industria textil de Puebla, compuesta en su mayoría por pequeños talleres familiares mestizos, dejó de recibir capital de trabajo y tuvo que reducir su plantilla a la mitad. En la Ciudad de México, artesanos mulatos dedicados al curtido de pieles cerraron sus molinos al no poder renovar maquinaria, lo que ocasionó que cientos de familias perdieran su sustento. Los indígenas que lograban acumular excedentes de granos no encontraron instituciones dispuestas a fondearlos, terminando sus cosechas embodegadas o vendidas a prestamistas usureros. Esta asfixia crediticia ahondó la dependencia de redes informales de préstamo, con tasas que llegaban al 30% mensual, y encadenó a amplios sectores populares en ciclos de deuda y pobreza. 12. El bloqueo naval y la disrupción comercial en Veracruz, enero-marzo 1862. Cuando la escuadra francesa bloqueó Veracruz en enero de 1862, entró en escena un mecanismo de parálisis total. Los muelles, antes llenos de sacos de café, cajones de hierro y cargas de maíz, quedaron silentes por más de 2 meses. Las importaciones de harina bajaron en un 70%, disparando el precio del pan en la capital de 4 centavos la pieza a 10 centavos, en barrios mestizos y mulatos, donde aquel pan era el alimento principal, las cenas se redujeron a caldos de raíces. Los porteños españoles, con acceso a embarques clandestinos, pudieron seguir comerciando, pero los pequeños comerciantes indígenas que abastecían mercados locales se vieron desabastecidos y sin reservas. Además, la recaudación aduanera, que aportaba el 25% de los ingresos federales, se desplomó, forzando al gobierno a emitir más impresión de billetes. El resultado, inflación galopante, mercados tensos y violencia creciente en los muelles, donde obreros de tez morena competían por cada tarea de carga y descarga. 13. Destrucción de la industria artesanal local, 1859-1863. En Guadalajara, la destilería de pulque controlada por familias indígenas perdió sus haciendas de agave tras la aplicación de impuestos especiales de guerra en 1860. Al no poder pagar, les fueron embargadas tierras y maquinaria. En Oaxaca, los alfareros zapotecas vieron sus talleres cerrados por falta de insumos y demanda reducida. Sus tradicionales vajillas, que antes se exportaban a la Ciudad de México, quedaron relegadas a trueque de maíz o leña. La joyería de plata en Taxco, que empleaba a artesanos mestizos y mulatos, vio cómo los encargos de la aristocracia criolla se desvanecían en medio de la incertidumbre política.
El colapso artesanal desmontó cadenas de producción locales y empujó a estos oficios a la informalidad. Familias enteras cambiaron el honrado trabajo de alfar o platería por el jornal ocasional en ferrocarriles o haciendas, con condiciones mucho más precarias. 14. Éxodo rural y presión sobre los cinturones urbanos, 1861-1863. A partir de 1861 se intensificó la migración campesina hacia la Ciudad de México y Puebla. Familias indígenas y mestizas de Morelos, Tlaxcala y Michoacán, despojadas de tierras comunales, llegaron en masa buscando jornal. Barrios enteros como La Merced y Mixcoac se saturaron. Se construyeron vecindades improvisadas de hasta 20 personas por cuartos diminutos, sin ventilación ni agua potable. La presión sobre pozos y letrinas provocó brotes de cólera en 1862, con un índice de mortalidad de hasta 15% en las colonias populares. La competencia por empleos informales, venta ambulante, acarreo de agua, albañilería, se tradujo en salarios de subsistencia, 0.30 pesos diarios, insuficientes para mantener a una familia. El éxodo rural no solo alteró la demografía urbana, sino que multiplicó la vulnerabilidad sanitaria y económica de los recién llegados. 15. El privilegio continuado de la élite criolla y extranjera. Mientras el grueso de la población luchaba por sobrevivir, la oligarquía criolla, familias con capital acumulado desde la colonia, aprovechó la venta de bienes eclesiásticos para ampliar sus haciendas y centros comerciales. Comerciantes extranjeros, especialmente británicos y franceses, recibieron licitaciones para surtir al ejército republicano y luego al conservador durante la intervención, ampliando su monopolio de importación. Esta continuidad del privilegio significó que, pese a la retórica igualitaria de la Constitución de 1857, los grandes capitales siguieran fluyendo hacia los mismos bolsillos. Al cierre de 1863, las 20 familias más acaudaladas poseían más del 40% de la riqueza registrada en propiedades y compañías, consolidando un orden económico que excluía a la mayoría mestiza e indígena. 16. Crisis humanitaria, viudas, huérfanos y economía de caridad, 1859-1863. La guerra y la expropiación desencadenaron una ola de viudez y orfandad. Sin la red de asistencia de la Iglesia, cerrada tras las reformas, miles de niños quedaron en la calle, subsistiendo con dádivas. Las parteras indígenas y mulatas, antaño proveedoras de cuidados comunitarios, vieron sus ingresos reducirse al mínimo cuando sus propios familiares necesitaban ayuda. Surgieron albergues improvisados en conventos abandonados, financiados con donaciones de comerciantes conservadores residuales, pero faltos de recursos estatales. Esta economía de caridad de emergencia generó enclaves de extrema pobreza, donde se intercambiaban servicios de cuidado por pedazos de pan o un techo provisional, reflejando el colapso de las redes sociales y económicas de la época. 17. Comparativa con el virreinato, de la estabilidad metálica al caos fiduciario. En el periodo virreinal, el flujo constante de plata y la regulación mercantil ofrecían, para las élites y las capas medias urbanas, una estabilidad de precios relativa. A partir de 1858, la emisión de papel moneda sin respaldo y la moratoria de 1861 provocaron la caída en picada del peso. De valer 8 reales en 1857 pasó a 3 reales en 1863. Para un tendero mestizo del centro, semejante devaluación implicó que sus mercancías importadas costaran 3 veces más, mientras sus salarios no se ajustaban. Esta transformación mostró que la independencia, lejos de traer un modelo económico genuinamente propio, sometió a México a las crisis fiduciarias de un Estado frágil e insolvente. 18. Semillas de resistencia y economía subterránea. En medio de la devastación brotaron mercados negros y redes de trueque. En Veracruz, pescadores indígenas intercambiaban ostiones por maíz con campesinos del Totonacapan. En Morelos, talleres clandestinos de curtido de pieles ofrecían servicios a jornaleros desplazados, creando una pequeña red de autosubsistencia. Estas iniciativas, aunque precarias, demostraron la enorme capacidad de adaptación de los mexicanos. De esos microempresarios surgieron cooperativas rurales que, una generación después, impulsarían movimientos agrarios en el Porfiriato. Así, la adversidad de Juárez forjó no solo miseria, sino también la resiliencia colectiva que sostendría al país en décadas de transformación. Durante los primeros 5 años de Benito Juárez, la economía mexicana vivió su peor naufragio: inflación desbocada, colapso bancario, despojo de tierras, cierre de industrias y una crisis humanitaria que arrasó a indígenas, mestizos, mulatos y españoles por igual. Sin embargo, en medio de la adversidad, se gestaron formas de resistencia y cooperación que plantaron las semillas de la modernidad mexicana. Si este análisis te hizo replantear lo que creías saber sobre esos años cruciales, suscríbete a Memorias Económicas, pulsa me gusta y cuéntanos en comentarios, ¿cuál de estos 18 datos te impactó más y por qué?
Nos vemos en el próximo episodio para seguir revelando las historias que construyeron nuestra realidad.